Usted me dice si es que esto lo vimos ya. ¿Cuál es? Este. Ya, nuevo transmisor, ¿cierto? Eso lo vimos, ¿no? Acerca de la acetilcolina, las que son basadas en monoaminas, las que son directamente de aminoácidos, y otro de grupos de aminoácidos más grandes, como los péptidos. ¿Ya? Ahí está el GABA, que se ha afectado principalmente por las benzodiazepinas y el alcohol, o sea, está a nivel de afectado por neurodepresoras. ¿Ya? Acá está la acción de algunas drogas, ¿cierto? Estas son las que inhiben la sustancia P, la del dolor. Está la encefalina, está la morfina. ¿Ya? En general. Acá está la anfetamina, cocaína, ambas son drogas estimulantes, ya, y actúan a nivel de la dopamina. El reflejo. Estamos viendo receptores, ¿cierto? Los fotorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores y mecanoreceptores. Los mecanoreceptores incluyen directamente receptores táctiles, o sea, bajo de presión, ¿cierto? Los proprioceptores, que son del movimiento o la posición corporal, ya que se encuentran en los usos musculares y en la articulación en general. Los de ondas de presión, ¿cierto?, que se encuentran en el oído, en las células pilosas del órgano de Corti, y hay también de la aceleración del movimiento del agua, principalmente en los conductos semicirculares de la cóclea. Quimioreceptores de la pila gustativa, termorreceptores, fotorreceptores. Acá no tengo imagen, no tengo imagen. Bueno, acá parece que habíamos visto lo que es el ojo, ¿cierto? La adaptación de los ligamentos suspensorios, ¿cierto?, que hacen que el cristalino se alargue o se ensanche de acuerdo a la distancia del objeto a enfocar. Y esto que me gusta a mí, el punto focal que se genera, ya cómo se corre de acuerdo a cómo se ensancha o se alarga el cristalino, ya cómo se regula o se remedia ciertos trastornos de la visión que son hereditarios, por ejemplo la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Faltan otros también que son el catarata, glaucoma. Bueno, acá estamos viendo, ¿cierto?, cómo se ve el campo visual, ¿cierto?, y cómo se vería con algunos cortes en secciones. Ya es el campo visual izquierdo o derecho, este es el campo visual retinal, este es el campo visual externo, ¿ya? Y cómo se han afectado con distintos cortes en las vías nerviosas que llegan hasta el lóbulo occipital. Un corte en el nervio óptico izquierdo generaría una imagen así, ¿ya? Solamente una imagen parcial del campo visual derecho. Una sección en el tracto óptico izquierdo causaría una pérdida de la visión nasal, ¿cierto?, o frontal directamente, ¿ya? Y una pequeña visión externa. Un corte en el quiasma óptico, ya donde se cruzan los nervios ópticos, causaría una visión solamente nasal. Una sección en fibra externa del nervio óptico derecho
sería solamente una visión derecha. Vamos a intentar percepciones, ¿cierto? La forma. Ya, son percepciones, ¿cierto? Visuales. Es el punto ciego, ya la detección del punto ciego que tenemos todo, que es el punto en nuestra retina donde no hay ni conos ni bastones. Muestra la percepción de integración, ¿cierto?, de lo que es el estímulo y cómo se percibe. Ya, y ahí estamos ya al nivel de la retina. Ya, acá se ven los conos, ¿cierto?, y los bastones. Los conos son más pequeños. Este es un corte, ¿cierto? Aquí hay cono entre medio de bastones, por lo que esta zona no es del ciego. El punto ciego es la mayor acumulación de conos, ¿cierto? Y como son muchos conos acumulados, ¿cierto?, hace que esto se deprima, ¿sí? Haya como una especie de fosa, ¿ya? Esa es la fobia, es cerca del punto ciego, bro. ¿Ya? Y acá se ve, ¿cierto?, esta es la retina. Acá es captada la luz, recién acá, este es el fondo de la retina. La luz entra por acá, atraviesa estas células ganglionares, ¿cierto?, células macrina, las bipolares, horizontales, y llegando recién a las fotorreceptores, y ahí recién es captada la luz. Y después se devuelve la señal por estos axones que finalmente van a formar el nervio óptico. Esa es una característica de fotorreceptores y conos. Los conos tienen una menor sensibilidad, por lo tanto se puede discernir el espectro de luz. Los fotocitos tienen una alta sensibilidad, por lo tanto no reaccionan simplemente a la luz, a pequeña cantidad de luz, por lo tanto no pueden discernir entre los distintos colores del espectro, solo ven blanco y negro, o sea, luz y no hay luz. Hay un mayor número de bastones, ¿cierto? Y esto depende también de los distintos seres vivos. Es decir, una comparación. Los discos, ¿cierto? Estos discos que contienen la rodopsina. La rodopsina es el pigmento que capta la luz y genera el estímulo. Acá, ¿cómo se forma la rodopsina, ¿cierto? A través de la vitamina A, ¿ya? Y en retineno, ¿ya? Ahí está, son enzimas, ¿cierto?, que transforman estos sustratos, formando finalmente la rodopsina, que es la que capta la luz. Ya ese mecanismo de la transducción de la luz. Ya acá actúan también los canales sodio. Ya, y como el fotón ingresa a la célula, ya, a la membrana del bastoncito, y llega a estos discos que contienen la rodopsina. La rodopsina también está asociada a la proteína G. Ya es proteína G que se encuentra en todos los receptores, la mayoría. Bueno, ahí están los distintos tipos de células de receptores sensoriales. El mecanorreceptor, ¿cierto?, que determina la temperatura de dolor, que son simplemente como terminaciones nerviosas, si se dan cuenta. ¿Ya? No hay un receptor más elaborado. Esto es la percepción de la mandíbula, el olfato, que me llama desarrollo las papilas, ¿cierto?, de la gustación. Estos son las células ciliares del órgano corti y de la visión. Ya, acá sabe cómo funcionan los distintos receptores para distintos tipos de estímulos.
todos están asociados a un canal de sodio, ¿ya? El que abren para causar la despolarización. Ya que está el quimiosensor, que esta molécula, ¿cierto?, saboreada o olfateada, genera toda una secuencia de mecanismos. Esta es la proteína G, ¿ya? Y eso hace que se abra o se cierre un canal de sodio-potasio. El fotorreceptor, ¿cierto?, que este pigmento de rodopsina también asociada a proteína G, que causa la apertura o cierre del canal. También el receptor es, ¿cierto?, asociado a la temperatura, ¿ya? O sea que la temperatura modifica la estructura de las proteínas, por lo tanto esta enzima asociada al receptor es muy sensible a la temperatura, por lo tanto su cambio hace que se abra o cierre el canal. Lo mismo los mecanorreceptores, ¿ya?, que son receptores que son sensibles a la presión, y eso hace que se abran o cierren. Y los electrotransmisores que son asociados a estímulos de potencial, diferencia potencial. Esta está la vía diferente, ya relacionada con el sistema nervioso periférico. Y acá está el sistema nervioso autónomo y somático, el autónomo dividido en parasimpático y simpático. Aquí están las distintas vías diferentes asociadas a distintas zonas de la médula espinal. Ya. La división simpática y parasimpática. La división parasimpática prácticamente llega a esta zona de la médula que son las vértebras, las craneales y las vértebras sacras, mientras que las vértebras torácicas y lumbares están asociadas a la división simpática. Ya, acá me faltan... Esta de acá es la glándula sudorípara, ¿cierto?, que solamente tiene contracción. Acá falta el vaso también. Ya, y ahora llegamos al músculo. ¿Dudas? No, teacher. No. Ya. El músculo. Acá lo principal del músculo es esta unidad anatómica funcional del músculo, que es el sarcómero, ya que es una estructura visible al microscopio. Ya. Esta estructura se organiza en miofibrillas, ¿cierto?, que corresponden a muchas células, ¿cierto?, que van a formar la fibra muscular. Esta fibra, una vez que tejido conectivo, van a formar los paquetes de fibras musculares, ¿ya?, y después van a formar los haces de músculo, ¿cierto?, que eso lo tengo en otro, ¿cierto? Y todo estos tejido conectivo recibe distintos nombres a medida que se va avanzando, ¿cierto?, hasta formar el músculo principalmente, y esta es unión al tendón. Estas son microfotografías, ¿cierto?, de músculo esquelético. ¿Ya? Ahí se ven ordenaditos, estos son los núcleos, y cómo se ven los sarcómeros. ¿Ya? Ahí entre línea Z y línea Z está el sarcómero. Línea Z es esta, la línea delgada. La línea gruesa es la miosina. ¿Ya? Ese es el sarcómero y cómo se ve. ¿Ya? Esta es una línea Z, ¿cierto? Estas son las bandas A, banda M, zona H. ¿Ya? La banda M son los efectos visuales, ¿cierto?, que genera principalmente las proteínas asociadas a los filamentos de actina y a los filamentos de miosina, principalmente. ¿Ya? Así son un poquito más, con más detalle, ¿cierto?, cómo están conformados estos filamentos.
ya el filamento delgado de actina. Además tiene otras proteínas llamadas tropomiosina y troponina. Las troponinas de dos tipos, troponina I y troponina T. ¿Ya? Y la miosina, ¿cierto?, compuesta por estas cadenas grandes, ¿cierto?, pesadas de betamiosina, de alfa, o la ligera de alfa-miosina, y además hay otras proteínas de unión, entre ellas, que es la proteína C, que permite, ¿cierto?, que en la cabeza pesada, ¿cierto?, de la miosina alcance el sitio de unión en la actina. Ya, ahí está el mecanismo de contracción muscular, saber cómo relajamos, saber cómo contraído. Esto por la intervención, ¿cierto?, del calcio liberado en el sarcoplasma. Ya, acá, ¿cierto?, cómo se ve como el sitio de unión de la miosina produce la contracción. No se ve tan específicamente, la vamos a ver en el otro. Ya, la placa motora, ¿cierto?, placa motora terminal, que es la que se conecta el nervio con el músculo. Y acá se ve cómo se libera, ¿cierto?, del sarcoplasma o retículo sarcoplásmico, ¿ya?, cómo se libera el calcio para el inicio de la contracción. Acá se ve la acción, ¿cierto?, los terminales sinápticos, y acá la unión neuromuscular. ¿Ya? Acá se ven las vesículas, ¿cierto?, sinápticas que llevan la acetilcolina. ¿Ya? Y esta es la unión con el músculo que genera, ¿cierto?, la activación ¿cierto?, la despolarización causada en el músculo hace que el retículo sarcoplásmico libere calcio, y este calcio es el que inicia la contracción. ¿Ya? Se dan cuenta que el calcio está también asociado a la liberación de neurotransmisores. ¿Ya? Pero acá es donde llega el sodio, ¿cierto? Ingresa el sodio mediante neurotransmisores o mediante estímulos, y esto genera la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. Y este calcio interno genera la acción, ¿cierto?, de la contracción muscular. Ya aquí sale, ¿cierto?, la regulación nerviosa de la ventilación pulmonar. Están los músculos implicados, que son el diafragma y los intercostales, que no aparecen. Los pulmones, que son los que aumentan su volumen o disminuyen su volumen. Los pulmones no tienen músculo, así que no pueden hacerlo por sí solos. Lo hacen con la ayuda del diafragma y los intercostales, y los distintos centros, ¿cierto?, de regulación de la respiración, que están en el bulbo raquídeo, y quimiorreceptores ubicados en los carotídeos. Estos quimiorreceptores detectan el CO2 en la sangre. ¿Ya? Mucho CO2 indica que hay que expulsarlo, ¿cierto?, y genera el reflejo de la expiración. Ahí se ve, ¿cierto?, cuando están expirando, cuando están inspirando, y cómo se mueve el músculo del diafragma. Y este circuito, ¿cierto?, de regulación de la ventilación pulmonar. ¿Ya? Y todo genera una contracción del diafragma del músculo intercostal para la inspiración, y la relajación para la expiración. ¿Ya? La relajación del músculo hace que suba el diafragma, ¿ya?, y la contracción hace que baje, ¿ya?, generando el efecto ese. Acá baja el diafragma, acá se relaja, ¿ya? Acá se contrae, ¿ya? Así lo tengo acá.
No, teacher. Ya que lo tengo explicado. Vamos a proceder de nuevo acá en las... Se había quedado. Ya. Ya, acá está, ¿cierto? Ahí hemos visto esto. La adición, ya. Los receptores, ¿cierto? Quimioreceptores, el receptor del dolor. El oído, ya lo que es el oído interno, oído externo. Ya el externo contiene el pabellón, que es una oreja, y el canal auditivo, que es lo que conduce, ¿cierto?, al tímpano. El oído medio, que pasa del tímpano, ¿cierto?, hasta los huesos asociados que llegan a la cóclea. ¿Ya? Los huesos, estos son el martillo, yunque y el estribo. Y después el oído interno, que convierte las vibraciones producidas por el estribo, ya, a sonido. Y la cóclea, que tiene distintas zonas, ¿cierto?, que son membrana basilar, membrana tectorial y células pilosas, estas asociadas al sonido. Según las vibraciones, mientras más grande, mayor el sonido que se siente. Estas son las células pilosas, están ordenaditas, ¿ya? Estas son cuando se están recuperando, o generalmente siempre se ordenan, porque estas son células que se mueven, ¿ya? Y acá, cuando son destruidas por sonidos muy fuertes, generalmente utilizadas por exposición a sonidos muy grandes, como el tráfico, como los aviones, ¿cierto?, como conciertos, o por audífonos, ¿cierto?, ocupados con mucho volumen. Y siendo de distintos niveles en decibeles, ¿ya? Estas son como unidades de terremoto, ¿ya? Cada decibel está en base 10, ¿ya? Diferencia entre 20 decibeles y 30 decibeles, tienen que multiplicarlo por 10, ¿ya? Y si esa es la magnitud. Ya está el fondo callado de 20-40, conversión normal de 40-60, una calle urbana, entonces en 70, motocicleta y podadora está en 90, el metro está alrededor de los 100, y los aviones, ¿cierto?, que es el concierto rock, también alcanza los 120, y los aviones que sobrepasan esos niveles. Estos niveles, mientras más oscuro, más peligroso. Ya acá están los ojos, ¿cierto?, en distintos. Se les digo acá en una mosca. La mosca no tiene receptores, tiene omatidías. Y ahí la omatidia corresponde a un ojo prácticamente, donde tiene el cristalino, donde regula, ¿cierto?, la luz que entra, las células pigmentadas y las células receptoras, todo en una zona, formando los miles de ojos que tiene una mosca. ¿Ya? Bueno, mamíferos, ¿cierto?, cómo cambia la forma. ¿Ya? El ojo de los mamíferos con los morocosos, todas las características ya lo vimos, cómo se ajusta el cristalino. ¿Ya? Los receptores olfatorios, ¿cierto?, que se ubican en la
en dos zonas llamadas pituitaria amarilla y pituitaria roja. Esta es la pituitaria roja. ¿Por qué? Porque tiene vaso sanguíneo, ¿ya? Y es la que actúa principalmente para entibiar el aire y humedecerlo. ¿Ya? Estos se llaman cornetes, ¿ya? Lo que tiene la pituitaria roja. Y la pituitaria amarilla es la que contiene los receptores olfatorios, ¿ya? También tienen cilios, ¿cierto?, que se mueven. Y la gracia de este tipo de receptor es que el receptor olfatorio es que se conecta directamente al sistema nervioso central, ya directamente al encéfalo, ¿ya? De ahí la importancia de ciertos compuestos, ¿cierto?, que se inhalan. Y el gusto, ¿cierto?, contiene yemas, ¿cierto?, o prolongaciones llamadas papilas, ¿ya? Y que cada una son distintas y se ubican en distintas zonas de la lengua para distintas percepciones del sabor, ¿ya? Ahí están las papilas. Ahí están los distintos sabores que se pueden percibir: el sabor dulce, el sabor agrio, el salado, el amargo, el umami, que es relacionado con lo delicioso. Ya está lo que es el dolor, ¿cierto? Acá están los terminales nerviosos en dolor. Estos son terminales nerviosos, cosa que se encuentran en todo el cuerpo distribuido, ¿ya? Y nunca se acostumbran como los otros tipos de receptores, ¿ya? Otro tipo de receptores de ecolocalización, eso lo ocupan generalmente los murciélagos o las mariposas. La electrolocalización, ya generalmente son los peces los que detectan esto, detectan los campos eléctricos y ahí se mueven respecto a eso. Esta es la anguila, la que detecta ciertos campos magnéticos, generalmente lo ocupan las aves o peces migratorios, y los que proporcionan la propriocepción, que proporciona, ¿cierto?, la memoria, el músculo. Ahí están los tipos de músculos, ¿cierto? Músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Las estrías son las que van a formar finalmente los sarcómeros, ¿ya? Ahí se ve que el cardíaco es como una mezcla entre el músculo liso y el esquelético, ¿ya? El músculo liso es incansable, ¿cierto? No tiende a agotarse, pero genera muy poca fuerza. Al contrario, el músculo esquelético genera mucha fuerza pero tiende a agotarse. El cardíaco reúne las características de los dos, no se agota y también genera fuerza. Ya, ahí está el esquelético, el cardíaco, ya que es muy similar al esquelético, y el liso. Ya, el músculo cardíaco que funciona bajo control involuntario, el liso también control involuntario, y el esquelético que es de control voluntario. Ahí está, ¿cierto?, el músculo, ya la fibra muscular, el haz muscular, la miofibrilla, ¿ya? La miofibrilla es la que contiene los distintos filamentos. Ya, y acá está el corte de una fibra y ahí se ven los distintos miofibrillas con, ¿cierto?, la estructura de la actina y la miosina. Ya, sarcoma, la contracción muscular. Dice, bueno, voy a dejar la contracción esta específica para la próxima clase. Yo veces que alcanzo algunas han buscado la célula pilosa. Célula pilosa. Video.
¿Cuánto me tiempo me queda? Menos de un minuto, ahora alcanzamos. Grabación todo en Araneda, Yajao, Martínez, Castro, Zúñiga, Silva, Donoso, John, Ledesma, Catalina Zúñiga y Soto. Bueno, traten de ver hay un documental bien bueno, el órgano de Corti, ese de ahí, y se ve cuando se mueve la célula pilosa que se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. ¿Escucha? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. Bueno, así sencillo la célula pilosa. Bueno, estamos viendo entonces